Muy bien, hermanos, privilegio el estar como siempre con ustedes en este día. Damos gracias a nuestro maravilloso Señor que efectivamente cada día domingo pone palabra nueva en nuestros corazones, ¿verdad? En el mío y en el de ustedes, para que podamos seguirnos alimentando y creciendo en el conocimiento de Él en nosotros. Pero este conocimiento no solamente es un conocimiento de mente, de pensamiento, sino es un conocimiento vivencial. Es decir, la idea es que vayamos nosotros experimentando a Cristo a través de nuestra vida, que nosotros seamos canales de la vida de Jesucristo, tanto nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro espíritu, alma y cuerpo, simple y sencillamente teniendo dentro de ellos la vida de Cristo y expresando esa vida, ¿verdad? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este es el trabajo que nuestro Padre está haciendo en cada uno de nosotros. Y para que esto pueda funcionar, es importante que siempre tengamos puesta la mirada en la persona correcta. Y la persona correcta es Cristo Jesús. Es interesante entender que la definición de pecado en la Escritura tiene que ver con la palabra griega armatía. Armatía significa errar al blanco, eso significa pecado en la Escritura, ¿no? Errar al blanco. Y errar al blanco significa que nosotros erramos respecto de en dónde estamos fijando nuestra mira, nuestra mirada, nuestros ojos. Y el enemigo sabe esto, de tal manera de que él siempre va a intentar persuadirnos de que efectivamente nuestro enfoque debe estar en nosotros mismos, en las cosas que nos interesan, en las cosas que amamos, en los problemas, en las luchas y en las dificultades, mientras Él nos tenga entretenidos, de alguna manera, enfocados en cualquier cosa, por más buena que ésta sea, pero que no sea la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces efectivamente no vamos a poder crecer como nuestro Padre quiere, porque nosotros vamos siendo transformados en su misma imagen en la medida en que vemos a Cristo como nuestra realidad. Es decir, ver a Cristo, ¿verdad?, tiene efectivamente una repercusión tan importante en nuestra propia vida porque Cristo comienza a ser una realidad en nuestro corazón. Ustedes recordarán cuando Moisés entraba a la presencia de Dios y la Escritura nos muestra que cuando él salía de la presencia de Dios, ¿verdad?, dice que su rostro brillaba. Y de hecho, ¿verdad?, los israelitas se maravillaban de ver el rostro de Moisés brillando. Y realmente el rostro de Moisés físico, imagínense, lo que estaba haciendo básicamente es de alguna manera irradiar, ¿no es cierto?, lo que él estaba permanentemente en comunión, es decir, en la relación de Dios. Ahora, si el rostro de Moisés brillaba, imagínense cómo habrá estado el espíritu, cómo habrá estado el alma. ¿Ok? Entonces, esta es la idea central de nuestro Padre. En la medida en que nosotros estemos mirando a Cristo, y esto debe ser algo que tenemos que aprender. Es decir, esto tenemos que aprender por experiencia y nosotros nos tenemos que revelar a nosotros mismos cuando el enemigo nos persuade de mirar cualquier cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Cuando Él nos persuade de mirar a nosotros mismos, de mirar a nuestras obras, ¿verdad?, a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, de mirar nuestro comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Allí efectivamente Él comienza de alguna manera a quitarnos la mirada de Cristo, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, todas las demás cosas nos son añadidas, incluida la manera de conducirnos con Él, la santidad, la justicia, la verdad, el amor. Ahí viene, ¿verdad?, incluido en todo este paquete maravilloso de eternidad y de divinidad que es Cristo morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. Hoy quisiera el que nosotros, justamente un poco entendiendo esta perspectiva, vayamos al libro de Lucas en el capítulo 5, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Ahí tenemos nosotros una pregunta que se levanta por parte de los discípulos de Juan, el Bautista y los discípulos de los fariseos a Cristo, cuando ya Cristo, por supuesto, había entrado en escena.
y tenía que ver con la manera como los unos discípulos, tanto los de Juan como de los fariseos, efectivamente se conducían y cómo los discípulos de Cristo, ¿verdad? Cristo había realmente entrado hace no mucho tiempo en escena, se conducían, cómo se comportaban. Esto obviamente tiene bastante revelación para nosotros en el sentido de que vamos a ver unas características importantes, ¿verdad? Que tiene como consecuencia el que nosotros estemos conscientes de la presencia de Cristo en nuestro corazón y de la presencia permanente de Cristo en nuestra propia vida. Porque si algo el enemigo quiere, hermanos, a través de todos los medios que tiene para poder hacerlo, es sacarnos de la presencia de Dios. Y sacarnos de la presencia de Dios arranca por quitar de nosotros su palabra, porque la palabra de Dios es la viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y el enemigo va a tratar de robarnos la palabra, de quitar de nuestro corazón la palabra que nosotros hemos recibido. Y cuando Él quita de nuestro corazón la palabra, pues ya, por supuesto, hemos perdido de vista a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidar que la Escritura, ¿verdad?, es como un espejo, que lo que hace es que cuando nosotros venimos a la Escritura, ¿verdad?, cuando hablamos de la ley, por ejemplo, lo que hace básicamente es que allí en la Escritura se nos van a reflejar todas nuestras manchas, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra falta de compromiso, nuestra infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo principal de la ley. El trabajo principal de la ley efectivamente es que nosotros veamos nuestro pecado. El trabajo principal de la ley es que nosotros descubramos, ¿verdad?, a ese viejo hombre que está en cada uno de nosotros, que es incapaz de poder corregirse por sí mismo y es incapaz de poder agradar a Dios por sus propias obras y por sus propias capacidades. La ley tiene como propósito mostrarnos a nosotros quiénes somos, acusarnos, ¿verdad?, respecto de que efectivamente somos caso perdido, y finalmente condenarnos para exterminarnos. ¿Pero para qué? Para que efectivamente ahora nosotros tengamos una esperanza nueva y la gracia de Dios sea la que reemplace la ley. Es decir, para que ahora nosotros podamos conocer a Cristo, conocer la gracia de Dios, que esa gracia de Dios maravillosa no tiene que ver con lo que éramos, no tiene que ver con efectivamente nuestra injusticia. La gracia de Dios tiene que ver con el hecho de Él asumir todo lo que nosotros éramos en nuestra vieja naturaleza, Él pagar el precio y el coste, ¿verdad?, de todos los males que nosotros habíamos hecho. ¿Para qué? Para Él recibir todos nuestros males y que nosotros podamos ser redimidos, podamos ser salvados, nuestros pecados sean absolutamente remitidos, ¿verdad? Nosotros seamos hechos nuevas personas y nuevas criaturas por el nuevo nacimiento que el Señor nos da. Y en esa nueva creación nosotros podamos comenzar a disfrutar a nuestro Padre de una manera totalmente distinta y diferente. La Escritura nos dice que que Cristo es el fin de la ley. Es decir, cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón, ¿no es cierto?, Él se convierte en ley para cada uno de nosotros, pero ya es una ley viva, ¿no es cierto? Es una ley que está inclinada directamente a hacer la voluntad de Dios. Esta es la famosa ley de la que hemos estado hablando en otras charlas, ¿verdad? La ley del espíritu de vida que nos libra, ¿no es cierto?, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice lo siguiente Lucas 5, versículos 33 y 34. De momento vamos a ver otros después, pero dice así. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos, a Cristo, ¿no?, se acercaron a Cristo? Dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Evidentemente esta no era una consulta, era un reclamo, un sentido central, porque
efectivamente a la usanza del hombre que de alguna manera aún está falto de Dios, o que no ha conocido a Cristo como se debe, o que está en una búsqueda de Dios, o que está en una búsqueda de la salvación, o que está en una búsqueda de la redención, de la limpieza, del perdón de pecados, o que está en una búsqueda del descanso. Efectivamente, lo lógico es que hay que buscarlo de alguna manera. Y esto pasa muchísimo actualmente en nuestro ambiente religioso, porque en muchos casos se nos sigue enseñando, ¿verdad?, sobre el ayuno, sobre el hacer oraciones largas, sobre el hacer sacrificios de cualquier índole, que son herramientas que supuestamente, ¿verdad?, nos van a llevar hacia efectivamente una mejor relación con Dios, o nos van a llevar a descubrir o a encontrar a Dios. Entonces, claro, en el ambiente religioso judío, en aquel entonces, se utilizaba este tipo de prácticas, ¿no es cierto? El ayuno, la oración, ¿verdad? Para poder efectivamente alcanzar y buscar el favor de Dios, el hacer diferente tipo de sacrificios, de ofrendas, ¿verdad? Que tenían que ver muchas veces con no mirar esto, no tocar esto, no tocar esto otro, no hacer esto, no hacer el otro. Y aparentemente ese negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Iba a traer como consecuencia el hecho de que nosotros efectivamente encontremos a Dios y tengamos una mejor relación con Él. De alguna manera, como que Dios está en la expectativa de que nosotros nos comportemos de alguna manera, o de que nosotros lo agrademos, para que Él efectivamente pueda devolvernos, pagarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bendiciéndonos, manifestándose a nosotros, ¿no es cierto? Y dándonos cosas que son buenas para cada una de nuestra vida. Pero es interesante, hermanos, entender que este tipo de conductas, como vamos a ver, que aparentemente pueden parecer espirituales, pueden parecer santas a los ojos de nosotros mismos y de los hombres, tienen escondido detrás, ¿verdad? Efectivamente, un gran egoísmo y una falta de entendimiento y de conocimiento, ¿verdad? De que efectivamente Cristo es el fin de la ley, Cristo es el fin de nuestra justicia propia, Cristo es el fin de todas nuestras obras tendientes a conseguir fuera de Él el favor de Dios. Y es muy importante que pidamos que el Señor nos dé luz y entendimiento para que nuestra confianza esté absolutamente ahora en esta nueva dispensación de la gracia, ¿verdad? Cimentada, enraizada absolutamente en la obra que Él ha hecho a nuestro favor, y no en lo que yo sea capaz de hacer o no. Es decir, con esto no estamos diciendo que no ayunes, no estamos diciendo que no ores, no estamos diciendo que no hagas ofrendas, no. Lo que estamos diciendo es que si tú ayunas, si tú oras, si tú haces ofrendas para agradar a Dios y para que de alguna manera el favor de Dios venga a hacerse presente en ti, estás cometiendo un grave error. Porque jamás Dios va por tus propias obras, por tu buen comportamiento, por tus buenos sentimientos, por tus buenos deseos, ¿no es cierto?, a darte algo que no sea, ¿verdad?, a través de la obra consumada, perfecta y maravillosa de Cristo Jesús. Y lamentablemente muchos de nosotros, cuando hacemos estas cosas, pagamos diezmos, ayunamos, oramos, nos comprometemos con la iglesia para hacer esto y esto otro, es porque sentimos en nuestro corazón que hay un deber respecto, ¿verdad?, del que debemos cumplir justamente para que el favor de Dios esté con nosotros. Pero esta es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que nuestra buena carne,
que sigue siendo mala, tratando efectivamente de acercarse a Dios por sus propios méritos y por sus propias capacidades. Así que todo lo que nosotros podamos querer hacer que esté desprovisto del querer agradar a Dios, simplemente hacerlo por hacer bien a los demás, pues bienvenido sea. Pero todo aquello que nosotros hagamos por agradar a Dios fuera de Cristo, efectivamente no va a tener ninguna repercusión, sino más bien se convierte en la ofrenda de Caín. Eso hay que meterse en la cabeza. Y la ofrenda de Caín fue tratar de agradar a Dios, ¿verdad? A través de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de su propio sacrificio. Y evidentemente, si el propio esfuerzo, si el propio trabajo y si el propio sacrificio iban a despertar el favor de Dios hacia Adán o hacia nosotros o hacia Caín, entonces por gusto vino Jesucristo. No tenía ninguna razón de que Cristo venga a morir por nuestros pecados si nosotros por nuestra propia justicia éramos capaces de poder abrir efectivamente el corazón de nuestro Padre. Así que es muy importante que entendamos esto. Entonces, en esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesucristo, vemos algo muy importante, ¿no? Que cuando nosotros efectivamente estamos intentando buscar a Dios a través de la usanza religiosa, que es efectivamente este tipo de actitudes o de actividades, como las que ya los mismos discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué razón, no es cierto, ayunan muchas veces? Muchas. Es decir, ayunaban muchas veces. ¿Por qué razón ayunan muchas veces los discípulos de Juan? ¿Por qué razón ellos hacen permanentemente oración, tanto los discípulos de Juan cuanto, ¿verdad?, los de los fariseos? Y tus discípulos, dice, comen y beben. Y tus discípulos de alguna manera tienen una actitud distinta y diferente. Es decir, algún error debe haber, Señor. Porque no puede ser que los discípulos de Juan, y Juan efectivamente sabemos quién fue en el Nuevo Testamento, él fue el pregonero de justicia. Juan era esa voz que clamaba en el desierto para que la gente venga a arrepentirse, efectivamente abriendo espacio y dando testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, obviamente muchos venían a Juan y la gente creía en Juan, ¿verdad? Y peor los fariseos, pues bueno, los fariseos ya al ser una doctrina y una religión que de alguna manera estaba instalada desde hace muchísimos centenas de años en la religión judía, obviamente ellos, fieles en la medida de sus posibilidades a tratar de ganar el favor de Dios por sus propios méritos, hacían muchos ayunos, hacían muchas oraciones y hacían muchas cosas de acuerdo con la ley. Es decir, buenas obras propias, justicia propia para ganar el favor de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible, verdad, Señor, que tanta gente puede estar equivocada? Es decir, ellos están actuando de la manera normal, de la manera que efectivamente tiene sentido, de la manera que lógicamente, ¿verdad?, agradaría a Dios, pero sin embargo tus discípulos comen y beben. Es decir, tus discípulos no ayunan. Tus discípulos no están observando, ¿verdad?, estas cosas que los demás sí lo están haciendo. Buena pregunta inclusive para el día de hoy, ¿no? Porque resulta que en nuestro ambiente religioso actual, muchos de nosotros seguimos juzgando a los demás por una persona espiritual o por un hombre religioso, ¿verdad? Cuando de alguna manera le vemos recurrentemente echando mano de este tipo de actividades o de este tipo ¿verdad?, de situaciones para efectivamente agradar a Dios. Es muy importante que entendamos, hermanos, que este tipo de circunstancias nos tienen que traer, ¿no es cierto?, a entender y mirar por qué la actitud de los unos tiene una manera de ser y por qué la actitud de los otros tiene una manera distinta también de ser. Y eso vamos a irlo aclarando
durante esta charla para que no nos confundamos, ¿ok? Y sepamos efectivamente las respuestas que nuestro Padre quiere darnos a todos y cada uno de nosotros. Ahora, vuelvo y repito, la Escritura no es que está en contra de los ayunos ni de las oraciones. La Escritura está en contra de que si los ayunos y las oraciones y las ofrendas o cualquier cosa que hagamos tienen como finalidad el agradar a Dios, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que Cristo ya pagó absolutamente la deuda para que ahora nosotros podamos tener por Él una comunión permanente, continua y directa, sin que efectivamente las buenas acciones, los méritos de nuestra carne vieja, ¿no es cierto?, tengan que necesariamente participar en estas cosas. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto mismo, porque finalmente queremos que la Escritura nos muestre. A ver, primero tenemos que partir de algo. Si nosotros efectivamente buscamos este tipo de prácticas con la finalidad de buscar más de Dios, de recibir más de Él, es por una muy sencilla razón. Porque efectivamente nosotros en nuestro corazón estamos viviendo episodios de inconformidad, de carencia, de necesidad, ¿sí? Estamos de alguna manera no claros y satisfechos con la relación que tenemos actualmente con Él y es por eso que de alguna manera echamos mano nosotros de estas circunstancias. Fíjate lo que dice aquí Colosenses 2, 20, 23, ¿ok? Respecto de esta situación. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Aquí habla de los rudimentos de este mundo. Los rudimentos de este mundo para los cristianos son justamente todas aquellas cosas que nosotros en un principio hicimos y que generalmente muchas veces recibimos a través de que se nos inculcó estas cosas, a través de que recibimos estas cosas por medio de herencia de la propia religión de nuestros padres o porque en las iglesias a las cuales en algún momento asistimos, este tipo de situaciones eran muy normales y era la forma y la fórmula como de alguna manera nosotros nos acercábamos a Dios. Es decir, vuelvo y repito, intentando a través de las cosas acercarnos más a Dios y por eso es que se hablaba mucho de el esfuerzo que tú hagas para orar más, para leer mucho más la Biblia, para estudiar mucho más la Escritura, el esfuerzo que tú hagas, ¿verdad?, para ayunar. Bueno, tenemos libros, tenemos compendios que hablan de estos temas, de cómo de alguna manera hacer esto y lo otro para poder acercarnos a Dios, para ser mejores personas, etcétera, etcétera, y de alguna manera agradar a Dios. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, primero es muy importante que entendamos esto. Nosotros, los cristianos, los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, ya hemos muerto a los rudimentos de este mundo. Ya hemos muerto a esos principios. Porque estos principios, ¿no es cierto?, como los mismos discípulos de Juan y de los fariseos le decían a Jesucristo, estos principios ellos los utilizaban porque estaban todavía bajo el imperio de la ley. ¿Qué hacían? Pues ayunaban, hacían largas oraciones, hacían sacrificios, hacían ofrendas y muchas cosas como estas. Ah, ok, entonces así deberías tú también, Señor Jesucristo, estar enseñando a tus discípulos. Ellos lo que no entendían es que Cristo era la ley viva. Cristo era realmente la ley en persona y que Cristo lo que había venido a hacer era a cumplir absolutamente la ley, pero la ley legítima, la ley que su padre había enviado, no la ley que los hombres se habían inventado. Porque resulta que el Señor efectivamente a Moisés, como ustedes recordarán, le entregó 10 mandamientos. Y también en su momento le dio ciertas indicaciones en ciertas cosas de cómo efectivamente debería mantenerse la relación del pueblo, ¿verdad? Con el templo, con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Ok, Dios había mandado ciertas cosas, pero muchísimas otras cosas habían sido impuestas por los religiosos. Habían sido impuestas verdaderamente
por los hombres. Así que Cristo no vino a cumplir lo que los hombres habían añadido a los mandamientos de Dios. Cristo vino a cumplir solamente aquello que Dios había mandado, como por ejemplo cuando Cristo curaba en sábado. Evidentemente se ofendían los religiosos cuando Cristo curaba en sábado, porque se presupone que el sábado era el día de descanso y en el cual Dios había mandado no hacer ninguna cosa. Pero Dios no es que no había mandado a no hacer ninguna cosa. Siempre Dios, ¿verdad?, incluye en sus mandamientos implícitamente el que tengamos que hacer el bien. Entonces, Cristo curaba los sábados. Y es increíble ver cómo Cristo, ¿verdad?, en donde la Escritura nos muestra, generalmente, ¿verdad?, si tenía un día indicado para curar, eran los sábados. ¿Por qué eran los sábados? Porque justamente la ley de alguna manera había sido tan distorsionada por los judíos, ¿no es cierto?, que creían que ni siquiera se podía hacer bien a una persona que estaba enferma los sábados. Y él algún día, cuando curó a un paralítico o cuando dio vista a un ciego, les decía a los fariseos: ¿quién de vosotros, si uno de nuestros animales cae en un hoyo o en un pozo en sábado, no lo va y lo rescata? ¿Verdad? Entonces, claro, si ellos tenían misericordia por un animalito, ¿cómo no poder tener misericordia por un ser humano? Y de ahí el Señor les dijo: primero id y aprender esto. ¿Qué es lo que significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Muchos de nosotros creemos que la relación con Dios, ¿verdad?, tiene que ver más con el sacrificio que nosotros hagamos delante de Él para agradarle a Él, que con la misericordia que muchas veces debemos tener para las personas, que muchas veces debemos tener inclusive para con nosotros mismos, y no ser tan duros, sino recibir el perdón, recibir la gracia, recibir el amor, recibir toda la obra preciosa que nuestro Cristo ya ha hecho por nosotros y cada uno de nosotros. Así que si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, esto es muy importante. Si con Cristo nosotros hemos muerto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí tenemos que comenzar a preguntarnos si ya efectivamente hemos entendido esta parte. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, es decir, a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos religiosos, a los rudimentos culturales, dice, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Dice, estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda una apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero, escuche bien, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, mis ayunos, mis oraciones, mis sacrificios, mis ofrendas o cualquier cosa que yo haga, la Escritura dice, de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y uno de los apetitos de la naturaleza pecaminosa es tratar de agradar a Dios por nosotros mismos, por nuestra propia justicia, por nuestra propia capacidad, y hacer a un lado la obra que Cristo hizo a nuestro favor para que por ella nosotros seamos aceptados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, debe usted estar claro que si Dios hubiese sabido que usted tenía la capacidad por usted mismo o cualquier ser humano de agradarle a Él por su impetuoso carácter y por el gran amor que usted tiene para Él, jamás habría enviado a Cristo a que muera por usted. Y si efectivamente usted insiste en tratar de acercarse a Dios a través de sus propias capacidades, entonces en vano murió para usted Cristo. Cristo no le sirve de nada. No le sirve de nada. Entonces, mire, el otro día estaba leyendo
este versículo del cual entre Caín y Abel, la Escritura dice que Dios aceptó el sacrificio de Caín, perdón, de Abel, ¿verdad? Como un sacrificio más excelente, ¿verdad? Es decir, no está diciendo que el sacrificio de Caín, desde la perspectiva de Caín, haya sido malo. No, dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel como un sacrificio más excelente. Ahora, póngase usted a pensar, ¿cuál fue el sacrificio que Abel ofreció? El sacrificio que Abel ofreció fue la sangre de un cordero sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Que prácticamente lo que hacía es hablar de la sangre preciosa que Cristo iba a derramar en el futuro. Muy bien, si la sangre de ese animalito que representaba en aquel momento a Cristo, Dios lo recibió como un sacrificio más excelente, pregunto yo, ahora que usted y yo tenemos y contamos con la sangre de Jesucristo, si yo vengo a mi Padre con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿acaso si el sacrificio, verdad, que aceptó Dios de Abel como un sacrificio más excelente, ahora yo me acerco con la sangre de Jesucristo o por la sangre de Jesucristo, ¿cómo no será el tamaño de la aceptación, verdad, del sacrificio de Cristo para mí? Que ahora yo ya no vengo ni siquiera con la sangre de Abel, sino que vengo con la sangre verdadera de Jesucristo a mi Padre. Pregunto, ¿usted está dispuesto a cambiar, verdad, el sacrificio de Jesucristo como la ofrenda que usted mismo es capaz de poder entregar a Dios por sus propios sacrificios? ¿Por sus propias capacidades? ¿Por sus propios esfuerzos? Eso significaría decir, no confío en el valor del sacrificio de Cristo y lo que yo hago definitivamente tiene más mérito que lo que Cristo hizo. Tremenda blasfemia. Tremenda falta de aceptación a la obra de Dios a mi favor. Es decir, cuando Dios envió a Cristo a morir o a entregarse a sí mismo por mis pecados, usted debe entender que no había nada en la creación de Dios, nada, ni siquiera un ángel del cielo que podía pagar el precio por sus pecados. Es decir, su pecado era de tan alto valor en términos negativos, en términos de maldad. Su pecado era tan grande, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, que lo único que podía pagar su pecado era algo más valioso para Dios. Y lo único más valioso para Dios que era capaz de poder efectivamente limpiar y perdonar sus pecados era la sangre de su amado Hijo Jesucristo. No era la sangre de un buen hombre, no era la sangre de un santo, no era la sangre de un ángel. El Señor pudo haber mandado al arcángel Miguel a morir por nosotros. El Señor pudo haber mandado, yo que sé, a uno de los grandes profetas a morir por nosotros. Pero el Señor mandó a su amado Hijo. ¿Sabe por qué? Porque solamente la sangre de su amado Hijo era capaz de poder pagar el precio del grave pecado que usted y yo teníamos. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros hemos entendido que nuestros pecados o nuestro pecado, ¿no es cierto?, era imposible de pagarlo por nosotros mismos? No había ninguna posibilidad de que usted pueda pagar sus propios pecados. Esos pecados le habían condenado a la muerte eterna, al infierno, a donde jamás usted podría retornar. Entonces, Dios envía a Jesucristo, sabiendo que efectivamente por ese amor que nos tiene a nosotros, por medio de esa sangre preciosa, iba a poder pagar el precio. Así que, fíjese lo que aquí nos dice la Escritura, ¿no es cierto?, que estas cosas, estos rudimentos del mundo, ciertamente tienen reputación y una apariencia de sabiduría, pero no son más que falsa humildad, aun cuando, por supuesto, ante los ojos de los seres humanos se ve un severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Póngase usted a pensar eso en su cabeza. Es decir, ahí responde a la Escritura, primeramente a los
discípulos que estaban preguntándole a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, verdad, ayunan mucho y hacen muchas oraciones y los tuyos comen y beben? Bueno, la respuesta está primero en que ellos no habían muerto con Cristo todavía. Al no haber muerto con Cristo todavía, tampoco habían sido resucitados entonces con Él. Entonces, evidentemente, ellos estaban viviendo todavía en la búsqueda de el Mesías, en la búsqueda del Salvador, en la búsqueda de la vida, cuando la vida, el Salvador y el Mesías ya había venido a ellos. Y efectivamente, como vamos a ver, los discípulos de Cristo ya lo habían encontrado. Mientras los unos estaban con la carencia, con la inconformidad, con la necesidad, no habían todavía muerto a Cristo, los otros ya lo habían encontrado. Y mientras los otros estaban ayunando, mientras los otros estaban intentando agradar a Dios por sus propias obras, orando incansablemente para ver si es que Dios de alguna manera los escuchaba, pues ya los discípulos que habían encontrado a Cristo, o que mejor dicho, habían sido encontrados por Cristo, porque Cristo nos vino a encontrar, ahora estaban comiendo y bebiendo. Es decir, ya no había de qué preocuparse, pues ahora simple y sencillamente venía el disfrute del haber encontrado lo que tanto estábamos buscando. Mire lo que dice aquí. Mire, ayunar, hacer oraciones, hacemos hincapié, privarse de alimentos, de bebidas, observar la ley, las costumbres, las tradiciones, como fórmula para obtener por ellas el que yo sea justificado delante de Él, es algo que no tiene valor. Es algo que nosotros debemos desechar de nuestra mente. Ganar el favor de Dios o una mejor comunión con Él muchas veces es lo que hace que efectivamente nosotros recurrentemente, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, echemos mano efectivamente de estos temas. Todo esto, como nosotros sabemos, hermanos, está dentro del ámbito de nuestras propias obras, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia justicia. Y estas prácticas contrarias a lo que nosotros creemos son las prácticas de las cuales Dios ha dicho claramente que su salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Porque la salvación de Dios no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, para que nadie se gloríe. Así que, ¿qué sobre esto, no? Aquí vemos ya una diferencia. Si nosotros todavía estamos utilizando estas prácticas para ver si le podemos sacar un pedacito de atención a Dios para nosotros, o si ya estamos en la posición de los discípulos. Fíjate, palabras del mismo Señor Jesucristo, maravillosas, ¿no? Cristo les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Respuestas de nuestro Señor. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Son palabras mágicas para nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver ahora. Mire, hermano, primero, habían visto los discípulos de los fariseos y de Juan que los discípulos de Cristo se comportaban de una manera distinta y diferente. En lugar de estar tristes, en lugar de estar absteniéndose de esto y del otro, pues nada, dice ellos, comen y beben. Comen y beben y no significa solamente que comen y beben agua, seguramente iban a reuniones, como vemos después en los evangelios, iban a banquetes, ¿verdad? En donde también bebían vino, sí, pues seguramente nadie se emborrachaba, ¿no? Pero bebían vino, ¿verdad? Comen y beben, bebían agua, bebían vino, bebían jugos. Porque ahora, claro, tenemos un poco esta circunstancia en la cual nosotros no podemos tomar esto, no podemos beber esto, no podemos comer esto, no podemos comer este otro. Y lo que hemos visto, estas cosas, ¿verdad? Para nosotros fueron acabadas del momento
en que nosotros morimos juntamente con Cristo Jesús. Y como nosotros tenemos una nueva vida operando en nuestro corazón y en nuestro espíritu, hay algo que no entendemos y que efectivamente le asiste al nuevo hombre, que se llama dominio propio. ¿Ok? Entonces, en la nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? El Evangelio no tiene que ver con un tema de comidas y bebidas, con un tema de tocar o no tocar, con un tema de sí y no, sino con un tema de una nueva creación y una nueva persona que lo único que produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, santidad, justicia, verdad. También además produce, ¿verdad?, prosperidad, produce bendición, produce abundancia, produce todo lo que le asiste a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque todo aquello a Él le pertenece. Y como efectivamente nosotros hemos sido llamados con Cristo para recibir toda la herencia de Él, no podemos pues hablar de que Cristo sea un pobrete en términos espirituales, no podemos hablar que sea un pobrete en términos emocionales, no podemos pensar que sea un enfermo en términos físicos, y no podemos pensar que sea alguien desprovisto de riquezas en términos materiales para sustentar la vida o lo que quieras. Nuestro Dios es dueño de todas las cosas. No olvidemos, hermanos, que cuando Cristo estuvo en la tierra, Satanás le llevó a Cristo al pináculo del templo y le dijo: si tú, postrado, me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Y el Señor no le dijo a él: no, Satanás, esos reinos no te pertenecen. Más bien, asintió respecto de lo que él estaba diciendo. Pero nos hemos olvidado de algo importante, que Colosenses 1:13 nos dice que el Señor, una vez que fue a la cruz del Calvario, dice que despojó a los principados y a las potestades. ¿Sabe qué es despojar? Les quitó toda su autoridad, les quitó todo su poder, les quitó todo su dominio. Despojó es que ya no tienen reino, que ya no tienen poder, que ya no tienen dominio, que ya lo que les pertenecía no les pertenece, sino que nosotros somos los que por nuestro conocimiento le damos lugar al diablo, le damos lugar al mal, le damos lugar a la maldición, le damos lugar a la enfermedad, le damos lugar al temor, le damos lugar al miedo. Sí, la enfermedad, el temor, el miedo, como gigantes, todos los días se nos van a levantar enfrente para de alguna manera quitarnos y robarnos nuestra posición en Cristo. Pero ahí es donde yo efectivamente tengo que estar enraizado y cimentado en Cristo, porque la vida de Cristo en mí es la que ha vencido al mundo. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos y a nosotros incluidos? Que en el mundo hallaremos aflicción, pero que descuidemos, porque Él ha vencido al mundo. Y en otra parte de la Escritura, ¿qué nos dice Él? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en la obra terminada de Jesucristo, nuestra fe en el hecho de que la vida de Jesucristo está en mí y esa vida derrotó a cualquier gigante, circunstancia, situación, evento que efectivamente se me presente y que ya no me corresponde el aceptarlo. El Señor despojó a los principados y a las potestades, y además nos dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, si yo ya ahora estoy en el reino de su amado Hijo Jesucristo, ¿qué voy a encontrar en el reino de su amado Hijo Jesucristo? ¿Enfermedad? ¿Voy a encontrar pobreza? ¿Voy a encontrar dolor? ¿Voy a encontrar sufrimiento? No, voy a encontrar victoria sobre todas aquellas cosas. Voy a encontrar victoria sobre el temor, sobre el miedo, sobre la dificultad, sobre la pobreza. Sí, ahí se te levanta un gigante que te amenaza con una enfermedad. Ahí se levanta un gigante que te amenaza con un temor, con un miedo, con una inseguridad. Ahí se levanta un gigante que te amenaza con pobreza, que te amenaza con juicio, que te amenaza con hacerte daño. Pero nosotros, hermanos, tenemos victoria en Cristo. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Y esta palabra en la cual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es todo o es una parte nomás? Nosotros somos los que efectivamente determinamos si ese todo es todo o ese todo es una parte. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. O decimos que ese todo lo puedo es solamente aquello
que yo creo que puedo, entonces yo no estoy confiando en el poder de Dios. Yo no he muerto todavía juntamente con Él, todavía me veo vivo, todavía veo mis limitaciones, mis incapacidades, mis temores, mis miedos, mis inseguridades, mis culpas. Y eso es justamente, hermano, lo que Satanás quiere que pase. Porque en la medida en que tú te ves a ti mismo, todavía, y no has muerto con Cristo, pues, ok, vas a echar mano de aquellas cosas que de alguna manera se usan para buscar el favor de Dios. Oraciones, ayunos y mil cosas que de alguna manera tienen como propósito el atraer el favor de Dios hacia nosotros, como hemos hablado anteriormente. Mira, aquí lo que la Escritura nos sugiere, pero los tuyos comen y beben, gloria a Dios. Aquí lo que nos sujeta, lo que nos muestra la Escritura, es que cuando nosotros encontramos a Cristo, cuando encontramos verdaderamente a Cristo, esto es un tema de experiencia, de la cual podemos hacer nuestra todos los días de nuestra vida por medio de la fe. No olvides que el justo por la fe vivirá. A nosotros alguna vez nos dijeron que si levantábamos nuestra mano o si confesábamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, lo cual es verdad, y que si creíamos en nuestro corazón que efectivamente Dios lo levantó de los muertos, que también es verdad, seremos salvos. Y fue verdad, porque fuimos renacidos por esa palabra que dice eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón en Jesucristo, pues entonces efectivamente fue verdad que nosotros nacimos de nuevo y que fuimos salvos. Porque la palabra de Dios lo dice, entonces es verdad. Es por eso que nosotros tenemos seguridad de salvación en nuestro corazón. Pues ya somos salvos por la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, para poder hacer nuestras las promesas del Dios, las promesas de nuestro Padre, también necesitamos, bajo el mismo esquema, seguir creyendo en su palabra, seguir confesando su palabra, seguir creyéndola en nuestro corazón y no creer los engaños del enemigo a través de las circunstancias externas que muchas veces él planta para que nosotros veamos gigantes y para que digamos, son muy lindas las promesas de Dios. Es maravilloso todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero es imposible de conseguir. Es lo que les pasó a los israelitas cuando efectivamente el Señor les dijo que vayan, ¿verdad?, y tomen posesión de la tierra prometida. Mandaron los 2 espías y solamente 2 dijeron, vamos, chicos, no se desanimen. Dios es más grande que todos los gigantes que hemos visto en esa tierra. Él definitivamente los comerá como pan y nosotros lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Pero 10 dijeron, mira, la tierra es hermosa, la tierra es maravillosa, mira las uvas que tenemos, los frutos son preciosos, pero nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos. Así que nos van a comer como pan. No creyeron a Dios cuando el Señor les había dicho, ¿verdad?, que Él les había dado todo lugar que pisare la planta de sus pies. Y lo mismo nos dice el Señor ahora a nosotros, que Él nos ha dado todo lugar que pisare la planta de nuestros pies. Tú estás pisando ahora, ¿verdad?, una situación de temor, de miedo, de enfermedad, de dificultad, de escasez. Pues el Señor te dice que Él te ha entregado por el poder de Jesucristo todo aquello que hoy efectivamente te hace frente. De hecho, el Señor dice que nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, se lo decía a Josué. Y Josué, para los que no conocemos, tiene efectivamente, ¿no es cierto?, detrás la idea central de Jesús, que la palabra Jesús viene también de Josué. Josué, José, Jesús, que significa Salvador, salvación. Y efectivamente nosotros también hemos recibido esta promesa de parte de nuestro Dios. Así que cuando nosotros, hermanos, hemos encontrado verdaderamente a Cristo, entonces ya no estamos en una posición de ayuno y oración, ahora estamos en una posición de comer y beber porque estamos de bodas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino a desposarnos porque nosotros somos la esposa. Y por eso aquí dice, ¿verdad?, el Señor más adelante y le responde y les dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen?
Es que ustedes lo que no se han dado cuenta es que mis discípulos están conmigo de bodas, es por eso que comen y beben. Yo soy el esposo, ellos son la esposa. Ellos han visto algo que ustedes no han visto. Ustedes siguen todavía intentando buscar al Salvador. Ustedes todavía siguen buscando el favor de Dios por su propia mano, por su propio poder. Pero ahora ellos han encontrado al esposo. Yo soy el esposo. Y ya que han encontrado al esposo, entonces, ¿qué? Tienen que seguir llorando, tienen que seguir ayunando, tienen que seguir orando. No, ahora tienen que comer y beber porque están de fiestas, están de bodas. ¿Acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? Hermanos, cuidado que muchos de nosotros podemos en nuestra conducta todavía parecer que no hemos encontrado al Salvador. ¿Por qué? Porque seguimos todavía echando mano de prácticas religiosas que lo que pretenden básicamente es que Dios nos siga aceptando por nuestra propia justicia, y no hemos entendido que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no hemos entendido que Dios ha hecho de Jesucristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra redención, nuestro todo. Y es por Él que ahora nosotros efectivamente podemos venir a la presencia de nuestro Padre. Jamás vengas a la presencia de Dios mostrando tu propia justicia. Jamás vengas a la presencia de Dios diciéndole: mira, Señor, ya no estoy haciendo esto que hacía antes. Porque eso significa que no has recibido el perdón de todos tus pecados. Eso significa que no has entendido y conocido la realidad del Evangelio de Jesucristo, que es que Cristo ya murió por todos tus pecados y que la única ofrenda posible que tú puedes traer a los pies de nuestro Padre es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Ricardo, que quita el pecado de Maribel, de Jaime, de Luciano, de Dasha, de Cecilia, de Jorge, de Francisco, de Antonieta, de Pedro, de Adolfo y de todos los que estamos aquí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. La pregunta es, ¿tú ya sabes eso? Ya puedes dar gracias a Dios que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados, y las consecuencias de esos pecados también Cristo las cargó. ¿Para qué? Para que ahora hagas tuyo lo que te corresponde. Si el Señor efectivamente en Colosenses 1:13 nos muestra que despojó a los principados y a las potestades, que nos libró del poder de las tinieblas y que nos llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo, pues entonces reclama lo que te pertenece. Ahora las leyes sobre las cuales tu vida actual funcionan ya no son las leyes antiguas, ya no son las leyes de la ley, ya no son las leyes del pecado y de la muerte, sino son las leyes de la vida, la ley del espíritu de vida. Hoy efectivamente tiene poder sobre ti. Sométete a esa ley, acepta esa ley por medio de la fe y vas a comenzar a recibir la experiencia de la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso es importante. Así que, pero los tuyos comen y beben. Mira Juan 15:11, palabras del mismo Señor Jesucristo sobre este tema. Dice: estas cosas yo les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes. Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Para que mi gozo esté en ustedes. Es decir, las palabras que el Señor nos habla no son para ayuno y oración. Sí, son para oración de agradecimiento, de acción de gracias. Pero las palabras que el Señor nos ha hablado es para que el gozo de Él esté en nosotros. Para que nosotros estemos gozosos, para que nosotros estemos de fiesta. El momento en que haya tristeza en nuestro corazón, haya temor, incertidumbre, eso no viene de nuestro Padre. Entonces ahí es donde tú debes recopilar, recordar, remembrar la obra que el Señor ya hizo a tu favor, porque esa palabra es viva y eficaz y hará que otra vez vuelva a lo cojo, al camino, como dice la Escritura. Para que lo que no está funcionando bien otra vez venga al buen funcionamiento y al engranaje. Las pistas de que de alguna manera necesitamos revisar la obra de Dios a nuestro favor. Porque este no es un tema de simplemente ya lo sé, es un tema de
recibirlo permanentemente porque es vida para ti y para mí, mas el justo por la fe vivirá. Este es un permanente, continuo de todos los días. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Juan 15:11. Fíjate lo que dice aquí Juan 3:29. Todas palabras de nuestro Señor. El esposo vino para la esposa. Fíjate que Él vino a rescatarnos. Así como la primera persona que cayó, de acuerdo con la escritura, fue Eva, como ustedes sabrán. Eva fue la que escuchó, ¿no es cierto?, la voz de la serpiente. Y después la escritura nos muestra que una vez que ya Eva escuchó la voz de la serpiente, vino al marido. Y el marido también comió de la fruta y vino a la posición de Eva. Mira, en algún sentido, este es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Porque ya que nosotros efectivamente vinimos a la muerte, el Señor dijo, el momento en que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Ok, eso hicimos lamentablemente. Y nosotros comimos y morimos. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, de la misma manera como Adán en un momento determinado se hace carne como nosotros. Viene a la esposa, viene a decirle, hey, tú eres mi amada, yo te creé para mí. Y a pesar de que efectivamente estás en esta condición, yo me hago como tú para salvarte y para venir a rescatarte. Eso es lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Cristo vino a los discípulos, Cristo viene a nosotros, Cristo viene a nuestro encuentro. No creas que tú estás buscando a Cristo. Si Cristo no te llama, si Cristo no te encuentra, nunca lo vas a encontrar, nunca te vas a inquietar. Así que las personas que ahora están escuchando y tienen inquietud por Cristo es porque Cristo los está llamando. Y porque Cristo ahora ha determinado el que ha venido a encontrarles. Él ya no quiere, ¿no es cierto?, más escasez en tu vida. Él ya no quiere más limitaciones, Él ya no quiere más dolor, más sufrimiento. Él lo que quiere es bendición para ti. Él lo que quiere es que ahora tú comas y bebas, ¿verdad?, en esa relación preciosa y maravillosa. Mira lo que dice Juan 3:29. El esposo vino por la esposa. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Esto decía Juan el Bautista cuando ya estaba terminando su ministerio. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Hablando de Cristo. Él estaba refiriéndose a que Cristo es el esposo que ya estaba con la esposa. ¿Tú te has dado cuenta que eres la esposa del esposo? Y si ahora efectivamente Cristo ya vino a tu vida, ¿tú te has dado cuenta que Cristo ahora se ha convertido efectivamente en tu esposo? Mira, todos los que de alguna manera han leído el libro de Ruth, ustedes tienen que ver allí esa figura maravillosa que hay de Cristo, cómo Cristo redime a Ruth, ¿verdad? Cómo Cristo, siendo un pariente lejano, viene efectivamente a sacarla, ¿verdad?, de la pobreza, a sacarla de la indefensión en la que se encontraba. Así viene Cristo para ti y para mí ahora, a sacarnos de la circunstancia en la que nos encontramos, a sacarnos del dolor, de la pobreza, de la indefensión. Él da su vida por ti y por mí, ¿verdad? Para que ahora nosotros, a partir de este tiempo, podamos comenzar a recibir esta revelación, podamos comenzar a entender que el esposo ya está en nosotros. El esposo tiene a la esposa. Tú te ves así, el esposo ya tiene a la esposa. Yo soy la esposa. Yo soy la esposa no por mis méritos nada. Cristo me crucificó en la cruz del Calvario y me llevó a la muerte. Yo soy la esposa porque soy nueva criatura. No olvidemos que así como Eva fue sacada, ¿no es cierto?, de la costilla, es decir, del mismo material de Adán, ahora de la misma manera Dios nos saca a nosotros del mismo material de Cristo. ¿Qué nos dice a nosotros de Efesios? ¿Verdad? Nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10 me parece. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya.
Ahora Dios nos sacó del mismo Cristo. Por eso es que ahora eres la esposa. Así como Cristo, como Adán cuando vio a Eva y dijo, wow, wow, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y se admiró. Ahora Cristo, así es como te ve a ti y a mí. Así es como nos ve. Cristo se admira porque hemos sido sacados de Él. Somos la esposa. ¿Verdad? Que efectivamente hoy nosotros somos la esposa que Él ha venido efectivamente a rescatar. El que tiene la esposa es el esposo. Y el amigo se goza del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Juan 3:29. Mira lo que dice Isaías 61:10. Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¿Tú te ves así? Pues Dios te ve así. Pues Cristo te ve así. Cuando tú te ves así, como Cristo te ve, se acabaron los ayunos y las oraciones. Ahora entras de bodas. Ahora entras a comer y a beber. Estás de fiesta. Seguramente los religiosos dirán, no ayunas, no oras, no diezmas, no haces esto, no haces el otro. Pero es que no se dan cuenta que nosotros ya estamos de bodas. Si yo ya encontré el esposo, ¿acaso voy a seguir insistiendo para buscarlo si ya estoy con él? Si mañana tú y yo, que no hemos tenido un hogar, todo el tiempo hemos vivido arrendando y de pronto tú dibujas el hogar de tus sueños y tú te sacrificas, has trabajado mucho para poder ahorrar y hacer realidad ese hogar de tus sueños. Haces los planos, hablas con el arquitecto, le dices cómo quieres tu cocina, cómo quieres tu entrada, tu salida, tus jardines, y le das detalles de cómo quieres que sea ese hogar, esa casa. Él te la hace, y una vez que te la hace, tú ya la tienes. Tú te vas a seguir esforzando para conseguir el hogar que ya tienes, o ahora tienes que entrar a disfrutar de lo que tienes. Es decir, estoy seguro que ahora vas a disfrutar de todo aquello que algún día soñaste y hoy es una realidad en tu vida. Pues así con Cristo. Cristo para muchos de nosotros ha sido alguien lejano. Y muchos de nosotros hemos creído que en algún momento va a aparecer simplemente cuando nos vayamos al cielo, pero no. Ahora que podemos comenzar a recibir anticipos reales y maravillosos de esta vida de Cristo en nosotros, ahora que podemos comenzar a hacer esto, entonces, hermanos, ya no viene el seguir buscándole a través de otros métodos para mantener con él una relación. No, ahora viene el disfrutar, el comer y beber con él porque estamos de bodas. Porque estamos de bodas. Entonces, ¿verdad? Necesitamos responder nosotros la pregunta que hicieron los discípulos de Jesucristo. ¿En qué posición estoy yo? ¿Estoy en la posición de los fariseos? ¿Estoy en la posición de los discípulos de Juan? ¿O estoy en la posición de los discípulos de Jesús? Mira lo que dijo el Señor Jesús. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo ellos van a estar ayunando si yo soy el esposo y ellos ya me ven a mí efectivamente como lo que yo soy y yo les veo a ellos como mi esposa? Estamos de bodas, estamos de fiesta. Vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.